Entonces, aquí continuando. Ok, listo. Bueno, entonces, continuando con el ejercicio 1, una vez hechos los cálculos, vamos a nuevamente practicar las diferentes funciones que trabajamos en la actividad pasada. Aquí nos pide que calculemos los totales, es decir, los totales de comisión. Entonces, para eso vamos a hacer una suma que va desde la celda F10 hasta la celda F14. Entonces, lo que hacemos es escribir la función suma, abre paréntesis, y hacemos clic desde la celda y lo mantenemos sostenido hasta la celda donde terminaría. ¿Ok? Hay algo que aprovecho la ocasión y les explico. Miren la diferencia. Miren que yo aquí estoy haciendo F10, 2 puntos hasta F14. El 2 puntos le está diciendo a la función de suma que tome todos los valores que estén dentro de ese rango. Pero si yo esto lo cambio a punto y coma, fíjense lo que está pasando. Nada más estaría tomando dos valores. Es decir, el valor de la celda F10, punto y coma, el valor de la celda F14. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Puede funcionar de las dos maneras. O sea, yo puedo, dependiendo el caso, yo puedo trabajar con la función suma, pero de pronto no le digo, en el rango no le digo todo un rango completo, sino celdas que estén discontinuas, no necesariamente que estén continuas. ¿Ya? Entonces, para el caso de las celdas discontinuas, que estén en diferentes posiciones, pero que yo quiero que las sume, yo le coloco punto y coma. Pero cuando las celdas son continuas, es decir, que va a definir un rango, entonces yo le coloco 2 puntos. Por eso es que él aquí me muestra todo el rango. ¿Listo? Hacemos lo mismo, nos pide que calculemos el promedio de las ventas. Usamos la función promedio, le hago doble clic y le digo que me calcule el promedio de ventas, perdón. Promedio de ventas. Entonces me voy acá a las celdas de ventas. Selecciono el rango y cierro paréntesis. Todo esto vamos a cambiarle los formatos. Vamos a ponerle formato euro a todos ellos. Moneda. ¿Dónde está? Euro. Aceptar. Listo. Mejor venta. Igual la función max. El rango venta. Selecciono este rango. Cierro paréntesis. Enter. Menor venta. La función min. Abro paréntesis. Rango de ventas. Cierro paréntesis. Enter. Y número de vendedores. Función contar. Abro paréntesis. Y tengan en cuenta que la función contar nada más trabaja con celdas que contengan, que no tienen que tener formato. La función contar nada más trabaja con celdas que contengan números. Es decir, yo no puedo trabajar la función contar. Me están diciendo contar vendedores, entonces viene usted y va a colocar entonces acá el rango de los vendedores. Fíjense que me da 0. ¿Por qué? Porque la función contar no te trabaja con celdas que contengan texto, sino que te trabaja con celdas que te contengan números. Entonces, por eso aquí yo le puedo decir que me cuente dentro de este rango, y ahí sí. ¿Ok? Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2. Kiara. Ok. Listo, Kiara. Entonces, el ejercicio 2, ¿qué pide? Es bastante sencillo. Tenemos una lista, un material, una lista de materiales, tenemos una cantidad, tenemos un costo unitario, vamos a calcular el costo total, que es el primer punto que aparece aquí. Vamos a calcular el costo total correspondiente al producto, o sea, la multiplicación entre la cantidad y el costo unitario. ¿Okay? Entonces aquí simplemente para calcular el costo total es hacer una multiplicación del costo de la unidad por la cantidad. Y aquí arrastro referencia relativa.
No necesito dejar fija ninguna celda. ¿Ya? Bueno. Luego me dice el siguiente punto. Aplique un formato de moneda a los valores que correspondan. Es decir, en el caso de esta columna y esta columna que contienen valores, que le apliquemos el formato de moneda. Lo seleccionamos, le damos clic derecho, formato de celda y le decimos que va a ser moneda. Listo. Luego nos dice el tercer punto. Alinee los títulos de manera que queden centrados y de un color de relleno según su gusto con degradado. Es decir, que usted estos títulos que están aquí, por ejemplo aquí vamos a combinar estas celdas que nos quede centrada. Estos títulos que están aquí que los centremos y les demos color. Este otro también. Esto ya es acorde a los gustos de ustedes. Pero fíjense que me está pidiendo con degradado. ¿Cómo hacemos eso? Miren, por ejemplo, para yo darle un degradado a esta celda, yo hago clic derecho, formato de celda, y aquí en la pestaña de relleno, yo le digo efecto de relleno. Y yo le voy a decir que a ese relleno, ok, ya repito, vamos a darle el degradado a este relleno. No te preocupes, ya lo estoy haciendo. Vamos a darnos el degradado a este relleno, es decir, que no nos quede el rosado plano, sino que tenga un degradado. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic derecho a la celda que queremos hacerle el degradado, nos vamos a formato de celda y en la pestaña de relleno hay una opción que dice efecto de relleno. Y en ese efecto de relleno tengo los colores con los que voy a combinar. Entonces yo tengo, en esa celda tengo este color y vamos a suponer que lo combino con ese azul. Si yo quiero lo combino con otro. ¿Ya? Entonces vamos a darlo con el azul. Y adicional a eso voy a combinar esos dos colores y los efectos que van a tener. Yo puedo seleccionar dentro de estos efectos que están aquí. Y le voy a aceptar. Y fíjense, la celda me queda con un degradado. ¿Ok? Lo mismo puedo hacerlo aquí con todas. Sino que aquí va a quedar por cada celda, porque estas celdas no están combinadas, sino que están independientes. Entonces, formato de celda, efecto de relleno, le digo que va a ser el amarillo con cualquier otro color. Vamos a ponerle ese note. Tomo el efecto, bueno, puedo cambiarlo. Aquí están los efectos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ahí tienen degradado. Es como para que ahí sepan, conozcan que pueden hacer eso. Listo. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el tercer punto. Para el cuarto, dice utilice bordes de color en la tabla. Entonces, lo que queremos es que miren, esta tabla, si ustedes llegan a imprimir esta hoja, esta tabla no le sale con línea. Miren, archivo, imprimir, miren que sale sin líneas. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy pidiendo en el último punto es que le coloquemos línea a eso. Porque estas líneas que están aquí son unas líneas imaginarias. Entonces, selecciono mi tabla, hago clic derecho, formato de celda, y aquí me aparece bordes. Y yo le puedo colocar los bordes a mi tabla. Puedo colocarle los diferentes bordes a la misma tabla. Aquí lo voy a hacer a manera de ejercicio, que se den cuenta que yo en una misma tabla puedo manejar diferentes tipos de bordes. Es cuestión de definir. Y también puedo manejar colores. Es decir, yo quiero que los bordes no sean negros, sino que sean azules. Entonces yo puedo decir, bueno, ahora azul me le va a colocar a este borde que está aquí y este otro que está acá. Puedo utilizar otro color. Está aquí. Esto. ¿Ok? Fíjense. ¿Ok? Miren los diferentes tipos de bordes y de colores que tienen esos bordes. Entonces la idea es que ustedes conozcan que se puede realizar eso. ¿Ok? Listo. Ese es el ejercicio. Aquí este ejercicio 2 es simplemente manejar como el tema de los bordes, el relleno de las celdas y degradado de esas celdas. Es lo único nuevo aquí.
Seguido está el ejercicio 3, que este es, aquí sí vamos a poner aquí sí vamos a ver cómo es el tema de las dos funciones nuevas de concatenar y contar, ¿sí? Esas dos funciones nuevas. ¿En qué consiste esto? Básicamente nosotros tenemos un listado de unos alumnos y ese listado tiene unas notas, unas corresponden a actividades, otras a parcial. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A calcular la definitiva del corte de ese estudiante. Y para eso pues hay que cumplir con unas condiciones que nos piden, y es que las tres actividades valen un 30%, el parcial vale un 40% y el proyecto de aula vale un 30%. Eso es lo que nos están explicando aquí arribita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a hacer nuestro listado de estudiantes. ¿Ok? Resulta que el listado aquí, si se dan cuenta, yo tengo los nombres en una columna, en la columna A, y tengo los apellidos en la columna B. ¿Yo qué quiero? Que en la columna C me quede nombre y apellido en una sola columna. ¿Cómo hago eso? Con la función concatenar. ¿Cuál es la función concatenar? ¿O qué es lo que nos permite hacer esa función? Ahí dice, une varios elementos de texto en uno solo. Es decir, va a unirnos la celda A con la B en una sola. Entonces, concatenar, doble clic sobre la función, le digo, úneme este texto, punto y coma, este otro texto, y cierro paréntesis. Fíjense lo que hace. Me une el nombre y el apellido en una sola celda. Pero, si se dan cuenta, él está dejando pegado el segundo nombre con el apellido. Fíjense, yo voy a arrastrar aquí. Entonces, todos me les pega el segundo nombre con el apellido. Sí se están dando cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que concatene. Para que no nos quede eso, necesitamos un espacio entre el nombre y apellido. ¿Cómo agregamos el espacio? Pues en la función de concatenar, yo le voy a decir, bueno, me concatenas el nombre, que es la celda A11, punto y coma, con un espacio. Entonces el espacio yo lo voy a colocar entre comillas. Entonces, abro comilla, hundo la tecla de espacio, cierro comilla. Punto y coma con la celda de apellido. Miren bien la fórmula. La celda del nombre, punto y coma, abro comilla, presiono la barra de espacio, punto y coma, perdón, cierro comilla, luego punto y coma, y luego la celda de apellido. Entonces él va a concatenar el nombre, este espacio que está aquí, y el apellido. Fíjense que ya él aquí, entonces ya la arrastro, y él aquí lo que hace es insertarme ese espacio entre el segundo nombre y el apellido. Mírenlo aquí en la fórmula. Luis. Enredadito, Luis. Luis Miguel. ¿Ya entendiste? Ok, dale. Ojo que pues eso afecta en el tiempo la grabación, Luis. Te agradezco. Bueno, entonces, siempre que dice ok. Ya entendí. Ya entendí el siempre. Bueno, entonces, miren lo que pasa. Listo, ya tenemos nuestro listado de estudiantes en una sola celda. Miren lo que pasa si yo borro el contenido de esa celda. Pues se borra el contenido acá. ¿Por qué? Porque esta fórmula está haciendo referencia a esta celda. Y si yo borro lo que tiene en ella, pues automáticamente se va a borrar el resto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque la idea es que ustedes me borren esto. Que borren esto que está aquí. La idea es que ustedes borren esto. Entonces, lo que van a hacer es copian, seleccionan todo, lo copian, clic derecho, copiar, o control C, y luego le dan clic derecho, pegar, pero le van a dar en la función de valores, para que me pegue los valores. Fíjense que ya no me está copiando la función concatenar, sino que me está, aquí vemos es
los nombres y apellidos. Y ahora sí nosotros podemos borrar. Y ya no se nos va a borrar este texto. Ok, entonces ya tenemos la lista de los estudiantes. Ahora vamos a hacer, bueno, que resulta que ustedes aquí tienen una función concatenar. No te preocupes, Mario, no te preocupes. Yo entiendo. Una función, la función concatenar está haciendo referencia a unas celdas, ¿verdad? La celda 11 y a la celda B11. ¿Qué pasa si yo borro esos contenidos? Pues automáticamente se nos borra eso, ¿ya? Se nos borra lo... Ahí sigue la fórmula, pero la fórmula dice, bueno, que concatene lo que esté en A11 y en B11. Pero vamos a ver que A11 y B11 no tiene nada. Entonces, por eso se borra el contenido acá. Entonces, para que eso no nos pase, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a seleccionar todo el listado de los estudiantes, lo control C, es decir, lo copian, y nuevamente ahí mismo lo van a pegar. Es decir, clic derecho, pegar. Pegar con esta función, valores. Y ya se van a dar cuenta que si yo borro aquí, ya no va a pasar nada. ¿Ok? Y fíjate que en la fórmula ya no aparece la función concatenar, sino que aparece el nombre de la persona. ¿Ya? Eso fue lo que expliqué. Listo, Maru, no te preocupes. Para eso estamos. Bueno, entonces, una vez hecho eso, la función concatenar, vamos a hacer los cálculos para calcular las diferentes notas. Entonces, el acumulado del corte, tengan en cuenta que aquí les estoy diciendo, aquí arribita, que la actividad 1, 2 y 3 vale un 30% y que el parcial vale un 40%. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miren la fórmula. Igual, es una suma, ¿no? Promedio. ¿Dónde voy a sacar yo promedio? El promedio de estas tres actividades lo voy a multiplicar por un 30%. Lo que me dé allí, cierro paréntesis, lo voy a sumar con la nota, con el 40% de la nota del parcial. Miren la fórmula. Es una suma. ¿Ok? Y esa suma, hay dos paréntesis grandes. Entonces, el primer paréntesis que me contiene la función promedio de las tres actividades multiplicadas por el 30%. Y el segundo paréntesis tiene la multiplicación de la nota del parcial por el 40%. Esos dos los sumo y aquí lo que voy a hacer es un simple arrastrar. ¿Ya? Un simple arrastrar. Y ya él va a calcularme la nota del acumulado del corte. La nota del proyecto, ustedes la van a inventar. Si ustedes gustan, le pueden poner 5 a todos, 4 o 5, como quieran. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, si yo le coloco esta nota a este estudiante como proyecto, fíjense que me está saliendo sin un decimal, que ya se lo agregué, y me está saliendo en porcentaje. Miren el formato de la celda, está en porcentaje. Vamos a cambiarle toda la columna, vamos a cambiarle el formato de porcentaje a número. ¿Ya? Entonces vamos a ingresar los datos. Y adicional a eso vamos a configurarlo para que tengan un decimal. Aumentar decimal. Estoy inventando estas notas. Igual ustedes pueden hacer lo mismo. Disculpen ahí. Bueno, entonces, la definitiva del corte, ¿cómo van a calcularla? Van a hacerla un 70% que tenemos aquí el acumulado y el proyecto de aula que es un 30%. Entonces hacemos una multiplicación de el acumulado del corte que vale un 70% más el acumulado del proyecto que vale un 30%. Y aquí tenemos la nota, le quitamos los decimales, que quede nada más con un solo decimal, y arrastramos. Por aquí creo que hay unas notas que están malas, por ejemplo esta nota de 6.
Entonces, fíjense, aquí ya hemos calculado la definitiva del corte. ¿Listo? ¿Cómo es la fórmula? Fíjense, es una suma del acumulado del corte, que es lo que tenemos en la columna H11, por un 70% más el proyecto de aula por un 30%. No, es simplemente la garganta me molestó en ese instante. Entonces, listo, hasta ahí la definitiva del corte la calculamos. ¿Okay? Ahora vamos a probar, vamos a hacer la cuenta, a sacar la cuenta de cuántos ganaron y cuántos perdieron. Imagínense que a ustedes les tocara un listado de qué productos tuvieron o cuántos productos tuvieron una importación mayor qué sé yo, una exportación mayor a $100,000. Vamos a suponer que esta columna fuera esa, la de las ventas, pues sin tener, y tenemos un listado de qué sé yo, de 100 productos. Entonces ponernos a ver primero cuál es el que cumple con esa condición, es decir, que las ventas estén superiores a $100,000. Entonces simplemente ustedes pueden hacer a través de una función contar sí, que nos cuente, ¿verdad? Dentro de ese rango, cuáles tienen unas ventas superiores. Entonces aquí está. Unas ventas superiores a $100,000. Entonces yo aquí en este caso, como nos están pidiendo es cuántos ganaron, pues yo simplemente le voy a decir cuántos tienen la nota sobre o igual a 3. Pero ojo, la condición, el criterio lo coloco entre comillas. Y él solamente va a contar a esos estudiantes en lo que la definitiva del corte esté mayor o igual a 3. Fíjense la fórmula. Va a contar sí, va a contar dentro de este rango, que es todos estos señores que están aquí, quienes, el criterio es la condición, estén con la nota mayor o igual a 3. Los que estén con esta condición, es decir, que cumplan con esto, él los va a contar. Entonces, él va a contar la función cuántos ganaron. Él va a tomar, Luis, él va a coger entonces el rango, define el rango, esto que está aquí, es decir, el rango donde él va a contar que cumplan con esta condición. La condición va a estar entre comillas, que sean mayor o igual a 3. ¿Ya? Y lo que hice fue, en fin. Entonces, ¿cuántos perdieron, Maruja? Vamos a hacer el ejercicio aquí de cuántos perdieron. Es lo mismo. Le vamos a decir que con la función contar, sí, dentro de este rango que me cuente cuántos perdieron. ¿Ok? Entonces, punto y coma, y entre comillas voy a decirle que sea menor a 3. Es decir, los que perdieron tienen que tener una nota que sea menor a 3. Listo. Y ahí tenemos el resultado. ¿Cuántos perdieron? 10 perdieron. ¿Cuántos ganaron? 17 ganaron. Ese dato lo tengo yo sin necesidad de ponerme a revisar uno por uno e ir llevando la cuenta a papel o a mano con la función contar. ¿Ok? Ok, Mauricio. Listo, Jenny. Que se vuelva a conectar entonces. Bueno, entonces aquí la nota promedio, finalmente aquí vamos a calcular la nota promedio del corte. Entonces volvemos a utilizar la función promedio. Sumamos, seleccionamos todo el rango, cerramos paréntesis. La nota promedio estuvo en 3. Bueno, imagínense, debería hacerles, le hubiera hecho el ejercicio este con las notas de ustedes del primer corte. Esta nota promedio no sé ni cómo iba a quedar. La nota máxima con la función max, selecciono todo el rango, que me saque cuál es la máxima del corte.
Ojo, ¿en qué formato nos está dando esa celda? ¿Cuál es el formato de esa celda? Fracción. Ay, se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz, chicos. Se fue la luz. La clase va a quedar ahí, ¿oyeron? Se fue la luz.